Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Sandoval Zamorano. Soy estudiante de la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y voy a realizar la presentación que lleva por título Los cuidados y el trabajo doméstico durante la pandemia, la situación de las mujeres. Agradezco mucho el espacio que me ha brindado este 16º Congreso Internacional de Ciencias Sociales. Y para comenzar, me gustaría hablar sobre algunas estadísticas del trabajo doméstico en México. Estoy segura de que las estadísticas en otros países latinoamericanos no deben ser sumamente diferentes a esta. Sin embargo, estas nos ayudarán a notar a grandes rasgos cuál es el panorama sobre la división del trabajo en México específicamente. Bueno, para ello tenemos que el 95% de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado son mujeres. De esta población, el 34.5% y el 16.3% de hombres tienen ingresos iguales o menores al salario mínimo. Del total de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados, los hombres contribuyen al 22.8%, mientras que el restante 77% lo realizan las mujeres. Estas dos estadísticas son importantes porque revelan la feminización de del trabajo doméstico y de los cuidados. Cuando hablamos sobre el trabajo doméstico y cuidados, nos referimos siempre a todas aquellas actividades que tienen lugar dentro de la casa, pero también aquellas actividades que implican el cuidado de otras personas. Por ejemplo, el mandar el almuerzo a hijos e hijas, o lavar la ropa, o hacer de comer, o limpiar la casa, etcétera, etcétera. Todas estas actividades que generalmente son realizadas por las mujeres, pero que además no tienen un horario fijo, no tienen ningún tipo de seguridad social cuando hablamos de mujeres que realizan el trabajo remunerado para otras familias, etcétera. También es importante notar que el tiempo que le dedican las mujeres al trabajo doméstico es superior al de los hombres. Por un lado, tenemos que a la semana las mujeres dedican 20 horas más o menos a los cuidados de la familia y 13.7 horas solamente para la preparación de alimentos. Es importante notar también que las familias están conformadas por muchos tipos de personas en distintas situaciones. Es decir, en diversos casos vamos a encontrar personas que son dependientes de cuidado, como personas con discapacidad, personas de la tercera edad o niños y niñas. Tenemos también que en el trabajo remunerado los hombres duplican el tiempo promedio de las mujeres y en el trabajo no remunerado de los hogares las mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones. Es decir, a pesar de que los varones en el trabajo remunerado realizan actividades o duplican las actividades que las mujeres realizan, las mujeres triplican el trabajo doméstico que los varones hacen. Al respecto de la situación de la pandemia, quise incluir este brevario de lo que sucedió antes de iniciar la, la fase de aislamiento, ¿no? Notamos que al inicio de la pandemia, la situación de la sana distancia, de el aislamiento, pues eran situaciones que no necesariamente significaban que todas las personas tuvieran que recluirse en el espacio doméstico al inicio. Sin embargo, como vimos, a partir más o menos del mes de mayo, las actividades se empezaron a concentrar mayormente en estos espacios. Es decir, comienzan a cerrarse las fronteras, las escuelas, los espacios públicos, los parques, y entonces las personas empezaron a recluirse, obviamente las que tenían oportunidad de hacerlo, empezaron a recluirse en el espacio doméstico.
Esto es de suma importancia porque entonces nos pone frente a un nuevo fenómeno. Todas las actividades suceden al interior del hogar. ¿Y qué fue lo que sucedió con las actividades de las mujeres? Bueno, primero que los hogares se convierten en el espacio donde todo ocurre y entonces los niños y niñas y la escuela, los y las adolescentes y sus actividades de recreo, el trabajo en casa, comienza a suceder todo en un mismo espacio y esto lo que hace es exacerbar la crisis de los cuidados, porque entonces la carga relacionada con estos empieza a aumentar y la atención que requieren las personas empieza a ser cada vez más grande. También a esto tenemos que aumentarle el hecho de que muchas personas que se contagiaron de COVID lograron recuperarse al interior de sus hogares, pero estas personas eran dependientes de cuidados. Es decir, había otras personas, sobre todo mujeres, que estaban constantemente monitoreando los síntomas, realizando la preparación de alimentos, ayudando a las rutinas de higiene personal, etcétera, etcétera. Entonces, una de las consideraciones más importantes que se debe tomar en cuenta cuando se habla de los cuidados durante la pandemia es que no solo era necesario que las mujeres entraran y modificaran justamente sus rutinas o las actividades que realizaban, sino que todo al interior del espacio doméstico se modificó y la respuesta, por lo tanto, también tenía que ser colectiva. El cuidado de todas las personas a través de la sana distancia, el aislamiento social y otras medidas de higiene no dependían únicamente de la acción de ciertas personas, más bien era una acción que tenía que ser colectiva. En este sentido, también notamos que el aumento de la violencia de género se notó drásticamente una vez que comienza el confinamiento. Contrario a lo que se cree, las mujeres no sufren violencia por extraños en las calles, sino que es mucho más probable que las mujeres sufran violencia a manos de personas que conocen y que les tienen confianza, como por ejemplo parejas o familiares. Entonces, si ya era complicado para las mujeres que sufrían violencia doméstica acceder a servicios sanitarios, de orientación jurídica o de orientación psicológica, esto se exacerba aún más después del inicio del confinamiento. Entonces, estas mujeres se ven obligadas a convivir con sus maltratadores al interior de los hogares. Esto significa que estas mujeres no solo tenían que hacerse cargo de las actividades de cuidado, sino que además estaban constantemente amenazadas en su seguridad física y psicológica. Tenemos también que el nivel de desocupación de las mujeres, es decir, las mujeres desempleadas, es mucho mayor que el de los varones. Por lo tanto, el nivel de ingreso económico de las mujeres es mucho menor, por lo que para muchas de ellas era extremadamente complicado pensar en realizar el confinamiento estrictamente. Muchas de ellas aún tenían que pues salir a las calles a realizar sus trabajos. En este sentido, pues tenemos también que las condiciones del trabajo remunerado están directamente ligadas a las actividades de cuidado y de trabajo doméstico. Es decir, para que una persona tenga un trabajo que remunere, también necesita quien sustente sus actividades, sus necesidades de cuidado. Y al respecto, tenemos que, para llevar a cabo el sostenimiento de las actividades laborales, ya sea de forma presencial o de forma remota, y además atender las demandas de cuidado, es una exigencia que muchas veces para las mujeres es demasiado difícil de resolver, por lo que esto tiene consecuencias sobre su productividad a nivel empleo y sobre su permanencia en el mercado laboral. Es decir, si tomamos en cuenta lo que mencionaba al inicio sobre la falta de horarios para los trabajos de cuidado y domésticos, y a esto además se le suma la carga del home office o del trabajo remoto, entonces para las mujeres es mucho más difícil responder a todas estas actividades de forma
excelente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, estas mujeres tenían que ir un poco haciendo el ejercicio de intentar dominar todas estas actividades en un mismo espacio y con horarios que no están fijados, y por lo tanto esto, esto lo que genera pues es que las mujeres también se enfrenten a una cuestión de una brecha laboral. Además de que sabemos que las mujeres, por ejemplo, ocupan menos espacios de toma de decisiones en los trabajos o generalmente sus trabajos tienen menor remuneración económica, entonces podemos notar también que existe una suerte de desentendimiento de estas actividades de cuidado. Esto significa que muchas de las personas que se encuentran en cargos altos, que manejan personal y sobre todo que tienen mujeres ocupando puestos, muchas veces no logran entender cuál es precisamente esa crisis de cuidados que tienen las mujeres y que se exacerbó a raíz de la pandemia. Es decir, no hay oportunidad para las mujeres para intentar manejar justamente estas actividades que aparentemente están separadas, pero como hemos visto antes, se relacionan profundamente. También es importante decir que las mujeres tienen menos acceso a la tecnología de lo que lo tienen los varones. Si hablamos de estadísticas a nivel mundial, pues hay 200 millones más de hombres que mujeres con acceso a Internet y las mujeres tienen un 21% menos de probabilidad de tener un teléfono móvil. Esto significa que todas aquellas mujeres que necesitaban realizar el trabajo remoto o asistir a la escuela de forma remota, pues tenían una serie de obstáculos mayores al de los varones. Esto no significa, por supuesto, que haya sido sencillo para los varones. Esto significa más bien que las mujeres tuvieron mayores obstáculos para adaptarse a esta nueva normalidad. Al respecto, justamente el teletrabajo, pues tenemos una serie de estadísticas que nos revelan que las mujeres, por ejemplo, son las que tienen mayores interferencias de familiares y a comparación de los varones, y que además tenemos una situación que se agrava en el caso de las madres solteras, ¿no? Entonces, en este sentido, lo importante es que las familias que cuentan con distintas personas que se dedican tanto a las actividades productivas como no productivas, pues tengan oportunidad de cooperar de forma horizontal al interior de los hogares. Las actividades de cuidado y las actividades de trabajo doméstico siempre están presentes. Por lo tanto, todas las personas tienen la oportunidad de participar justamente en cubrir estas necesidades. Algunas de las soluciones más importantes que podemos presentar ante esta situación, pues es que las políticas deben valorar la sobrecarga de responsabilidades de trabajo productivo y reproductivo y su impacto en la salud física y mental de las mujeres. Estadísticamente, las mujeres padecen mayor estrés y trastornos de ansiedad que los varones debido justamente a la sobrecarga de trabajo. En este punto quiero hacer énfasis especialmente en la idea de que los trabajos de cuidado y el trabajo doméstico no tienen horario fijo, por lo que las mujeres tienen que estar disponibles 24/7 para realizar estas actividades. No hay un momento de descanso. Al respecto, es importante reconocer el trabajo que realizan las mujeres del cuidado y cómo estos cuidados también contribuyen al funcionamiento de nuestra sociedad. Al respecto, hay que redistribuir la forma en la que realizamos las tareas domésticas y, por supuesto, reducir el trabajo que tienen las mujeres, que también, como vimos al inicio de la presentación, pues es mucho más grande del que tienen otros miembros de la familia, sobre todo los varones. Entonces, es importante que notemos cuáles son
cuál es el papel que ocupamos al interior de nuestras familias y cuáles son aquellas actividades domésticas y de cuidado que podemos llevar a cabo para lograr una relación mucho más horizontal al respecto de las actividades productivas y reproductivas. También es importante tomar en cuenta que existen situaciones diferentes en países, por ejemplo, donde las mujeres que migran se dedican justamente a estas actividades domésticas y de cuidado. Esto significa que es importante reconocer sus derechos laborales y reconocer también que muchas veces las condiciones de trabajo suelen ser demasiado eh, duras en cierta forma, porque a pesar de que reciben una remuneración, pues no existen otro tipo de seguridades relacionadas al trabajo, como prestaciones, como días de descanso fijos u otro tipo de remuneraciones. Y al respecto, pues se puede contar con la participación de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, además de mujeres indígenas, afrodescendientes que viven en comunidades rurales y comunidades de base, en donde se pueden generar una serie de estrategias que ayuden a la nueva distribución de los cuidados, no solo entre las mujeres, sino también con la participación de otras personas que forman parte de las familias en nuestra sociedad. Para ello es clave visibilizar y redistribuir el trabajo. Es importante hablar de los cuidados y es importante reconocer la presencia de los cuidados y su importancia en nuestro día a día. Si esto no sucede, entonces es muy poco probable que los cuidados tengan el reconocimiento que merecen. Eso sería todo por mi participación. Agradezco mucho la oportunidad de poder presentar este trabajo que he realizado durante los últimos meses y espero que la conversación sobre el trabajo doméstico y los cuidados pues siga creciendo. Muchas gracias.